Bueno, no, lo que les venía diciendo, entonces simplemente es lo mismo, quitarle el contexto a todo esto, ¿vale? Porque aquí tenemos directamente la información y las funciones que son, ¿vale? Y al contexto, pues simplemente nos toca agregarle el handle finish. Handle finish, una función que no hace nada. Acá agregamos el handle finish. Aquí aprovecho para mostrarles otra cosa. Aquí ya, me están escuchando, ¿cierto? No estoy hablando solo. Sí, Sí, sí. Listo. Aquí en este objeto, lo que estamos haciendo es decirle que estamos creando una propiedad del objeto que se llama name y el valor es la variable name de acá arriba, ¿cierto? Y eso mismo con todas. ¿Cierto? Eso es claro. sí. Bueno, en JavaScript, en esta última versión, hay hay un caso específico y es que cuando yo tengo un objeto y le voy a crear esto, o sea, una propiedad con el mismo nombre de una variable que lo va a setear, como en todos estos casos, yo puedo ponerla una sola vez y ya, él hace automáticamente esto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí handle finish, si yo lo pongo una sola vez, él automáticamente va a coger y va a decir, ah, listo, él quiere crear una propiedad handle finish con el valor handle finish. ¿Sí? Cuando yo tengo eso, lo puedo poner una sola vez. Ok, entonces esto se podría borrar todo lo otro. ¿Sí? Oh, mira. O sea, todo lo otro es las de la derecha, ¿no? Ujú. Estas. Eso solo sirve cuando yo tengo una variable, o sea, cuando el valor que le va a pasar, lo tengo en una variable que se llama igual a la propiedad que voy a poner. Bueno, no acá, y acá entonces podemos decir simplemente context.handleFinish. Y vamos a ver si esto sigue funcionando. Configurar, color, no sé qué, terminar, listo, ahí sigue funcionando. Entonces ya pasamos esa lógica general a un sitio que realmente es general, que es la aplicación. Y acá, entonces ya podemos saber cuándo esta lista cambia. La lista solamente cambia aquí, ¿cierto? Entonces podríamos decir que aquí guardamos esa lista en el local storage, ¿cierto? Pero una pregunta, en Sí. el configure, ¿es el último? ¿Cómo se llamó? Se llamó como context handle finish. La, Ajá, context.handleFinish. ah, ya. Voy a ir subiendo todo esto. Listo. Entonces, bueno, quedamos en que íbamos a cambiar el local storage únicamente cuando cambia la lista, que es lo que nos interesa guardar. Entonces, podríamos decir que aquí es donde se cambia la lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, hacemos un console log de la lista, que es lo que necesitamos cambiar? Deberíamos ver ese console log con el cambio, ¿cierto? Vamos a ver. Tenemos por acá una persona. Y le va a dar terminar. Y miren que esto es después de setear la lista, pero miren que el console log quedó con la lista vacía. ¿Por qué? ¿Idea? Mm, ¿Es porque la lista solamente existe en el contexto o no? ¿Solamente existe en el contexto? No. Como aquí estoy en aplicación, aplicación es es como el dueño de la lista. Entonces aquí está la lista. Luego también existe en el contexto, que se lo paso con este objeto. Pero como aquí estoy en app, pues aquí puedo usar simplemente lista.
A mí me pasó algo así también cuando intenté imprimir un valor, que, o sea, lo imprimía después de que lo cambiaba, pero me seguía Ajá, imprimiendo el inicial. Y no supe al ajá. fin por qué era. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, esto sí está cambiando el valor. La cuestión es que esto, a ver, cuando yo cambio el valor, yo le estoy diciendo, coja la lista original y haga una copia, y a esa copia agréguele el nuevo elemento. Acá yo lo que estoy imprimiendo es la lista antigua. Esto setea la lista y le pasa el valor en la siguiente renderización. ¿Sí? Es como que esto le está diciendo, cámbielo, pero acá no se va a dar cuenta sino hasta la siguiente vez que yo lo haga. O sea, miren que aquí ya agregué uno y el arreglo quedó vacío. Ahora, si yo agregara otro, aquí lo voy a terminar. Y miren que ahora el arreglo quedó con el anterior. ¿Sí ven? Aquí está. Entonces yo siempre que haga este console log me voy a quedar es viendo la información anterior. Porque yo solamente voy a tener la información actualizada cuando él vuelva y se renderice. Pero cuando él vuelve y se renderiza, pues yo ya no, pues no he hecho el handle finish. ¿Sí? Mejor dicho, esto no lo podemos hacer aquí. Yo aquí nunca voy a tener la información actualizada. Si yo necesito hacer una acción, pero con la información actualizada, pues tengo dos opciones. O hacerla acá, o sea, si yo este console log lo hago acá en esta lista, lo hago acá directamente en la aplicación. Esto sí va a pasar cada vez y yo voy a ver la información actualizada. Entonces miren que aquí lo vi vacío 2 veces, pero el problema es que lo voy a ver un montón de veces, ¿sí? Básicamente cada vez que haya un cambio. ¿Sí? Pero miren que si lo doy terminar, al final sí queda bien. ¿Qué otra opción hay? Es que si aquí fuéramos a guardar esto en el local storage, estaríamos moviéndolo cada vez que hay cualquier cambio, sin importar si la lista cambió o no. ¿Cómo hago para hacer esto solamente si la lista cambia? ¿Tenemos algo que nos ayude a hacer eso? El handle finish, ¿El qué? cuando se hace el handle finish es porque ya la lista cambió, ¿no? Sí, pero de nuevo, el handle finish no nos va a entregar la información final. Necesitamos que lo haga cuando la lista cambia, pero después de que cambió. Después de que tenemos la información final. Bueno, básicamente eso es un efecto. Es lo mismo que ya hicimos por acá. ¿Dónde fue que lo hicimos? Sí, aquí en Identify. Necesitamos hacer algo en un momento específico. Acá era cuando este componente se carga, solo la primera vez. Acá necesitamos hacerles cada vez que la lista cambie, pero es lo mismo. O sea, Ok, necesitamos, entonces ahí se le pasaría entre las variables. ajá, la lista. Ah, ujú. Entonces vamos a ver, React, useEffect, y entre las variables, ¿qué necesitamos que dispare el efecto? Pues un cambio en la lista. Entonces aquí le pasamos la lista. Y hagamos el console log aquí. Entonces miren, ahí lo hace la primera vez, ¿cierto? Y miren que acá ya no lo está haciendo cada vez. Y va a cambiar esto. Y cuando le dé terminar, miren que ahí lo hizo, pero esta vez sí tenemos la información que es. Miren que ahí ya quedó con un elemento. ¿Sí ven? Y yo puedo acá seguir cambiando y esto solamente se va a ejecutar si la lista cambia. Entonces, ¿sí ven? Ahí ya quedó con 2. ¿Vale? Entonces, para ese tipo de cosas usamos los efectos. Cuando queremos hacer alguna acción y que esa acción dependa de algo. Dependa de que esta variable cambie o dependa de que solamente sea al inicio cuando cargo la primera vez este componente.
Yo creí que era solamente cuando se necesitaba cargar algo como una sola vez, como No, al principio. no, pues esa es una de los casos, Ujú. ¿sí? Pero también es cuando necesitamos hacer algo en un cambio específico. Listo. ¿Listo? Esto solo se va a ejecutar si la lista cambia. Para eso es este arreglo acá abajo. Ahora, solo si la lista cambie, esto lo pudimos haber usado sin necesidad de pasar este handle finish para acá, ¿no? El handle finish podía estar allá en configure donde estaba ahorita y esto igual iba a funcionar. O sea, no lo cambiamos por esa razón. Esto lo cambiamos simplemente porque no tiene sentido que esto general esté por allá escondido en el configure. ¿Vale? Pero así estuviera por allá, esto iba a funcionar. Listo. Bueno, aquí entonces lo que vamos a hacer es que le decimos, cada vez que la lista cambie, vamos y lo guardamos al local storage. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Local storage, set item, ¿cómo le ponemos a esto? Lista, puede ser. Y recuerden que el local storage solamente puede guardar strings, ¿no? O sea, yo no puedo guardar una lista. ¿Cómo hago para guardar esto entonces? Tu string. String, no, creo que A no. todo el objeto, claro. Sí, pero, pues hagámoslo, pero no. ¿Qué pasa si yo a un arreglo le doy to string? No sé. Pero una pregunta, él coge cada vez que, digamos que se llame esa función, él va y vuelve y guarda toda la lista, o sea, él va y sobrescribe. Sí. Ah, ok. Miren lo que pasa si yo a un arreglo le doy to string, pues me lo vuelve un string, sí, pero esto no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es volverlo un JSON. ¿Sí? O sea, lo que necesitamos es decir JSON.stringify. Listo. Entonces va a coger esta lista y la va a transformar en un string JSON. ¿Saben dónde pueden ver el local storage? No, profe. Se meten por acá a la que dice application. Por acá está el local storage. Estas son cosas de otras aplicaciones, las voy a borrar. Entonces aquí debe aparecer eso cuando lo guardemos. Entonces vamos a ver. Bueno, incluso ahí ya debería aparecer. Vamos a recargar. Entonces miren, ahí está la primera que está vacío. ¿Sí ven? Voy a poner uno acá. Y miren, ahí ya lo cambió. Esto es un string. ¿Vale? Simplemente es un string en formato JSON. ¿Listo? Entonces vamos a poner otro. Y eso se va a quedar allí. Entonces, miren, ahora hay dos. ¿Listo? Entonces ya lo estamos guardando en el local storage y ya lo estamos guardando únicamente cuando hay un cambio. Esto también lo pudimos haber hecho acá, que pasara siempre. Solamente que esto va a pasar, pues así el cambio que haya ocurrido no sea de la lista. Y volver cosas, un JSON, es bastante pesado. Entonces si hacemos esto acá, pues podemos matar la máquina en cualquier momento. Listo, es mejor hacerlo únicamente cuando lo necesitamos, que es cuando la lista cambia. Entonces, bueno, ya lo estamos guardando. Pero, ¿qué pasa? Bien, ahí voy a guardar. Bueno, esto no se recargó, pero entonces voy a recargar y esto vuelve a ser vacío. Y pues además no tengo la información, solo la estoy guardando. ¿Qué más tengo que hacer? También toca mostrarlo. ¿Cómo la mostramos? Profe, una pregunta, él ahí cuando, cuando usted tenía ahí dos objetos guardados allá en el local storage, él guarda como cada string en uno, cada lista lo guarda en un string o guarda toda la lista en un solo string. ¿Cómo así que cada lista? Ve cada, pues cada objeto que se crea Ah, no, es toda la lista en un solo string. en un solo string. O sea, miren que aquí tenemos como esta tabla. Entonces, cada fila de la tabla es una sola llave, pues un solo string. Entonces, toda la lista en la llave list.
Bueno, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cuándo tenemos que leer el como el valor antiguo? Cuando se ingresa a la aplicación, Ajá. ¿Y cómo sabemos cuándo se ingresa a la aplicación? ¿Podemos saber cuándo se ingresa a la aplicación? no sé. Cuando se entra al Cuando home entra PP, ¿no? o app. Ah, o a la primera ruta. Sí, pero la primera ruta es por allá al home, pero no necesariamente. O sea, ¿qué pasa si yo no entro al home? ¿Qué pasa si yo entro directamente acá a identificar? Entonces no entra al home, pero ya entra a la aplicación. O sea, yo necesito cargarlo es cuando entro a la aplicación como tal, no al home o alguna ruta en específico. ¿Puedo ejecutar algo solo la primera vez que entro a la aplicación? Sí, pues ahí en app uno, ¿Aquí en app qué? pues en app sería todo, ¿no? Porque pues cuando se abre la aplicación, corre app, por así decirlo. Listo. ¿Y cómo hago para ejecutar algo solo cuando abro app? O sea, solo la primera vez que se carga app, Con un Un user efecto. get. con un efecto. Solo que este efecto sí no tiene nada en el arreglo. Entonces, React, effect y un arreglo vacío. Entonces, este efecto se va a ejecutar solamente cuando se carga la aplicación. ¿Vale? Pues hagamos aquí un console log de local storage.getItemList. Y acá pongamos, aquí guardemos, hagamos un console log de setear para poder ver la diferencia. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿cuál es? Esta es la lectura y luego está el seteo. ¿Cierto? Entonces guardemos por acá alguno. Y listo, ahí solamente se setea, no se lee. Y si yo recargo, primero se lee, miren que aquí está el antiguo y luego se setea. ¿Vale? ¿Para qué hago esto? Porque miren que si yo este useEffect lo pongo después, esto va a afectar el orden. Miren que aquí primero se setea y luego se lee. Y si yo primero seteo, la lectura siempre va a ser del arreglo vacío. ¿Entienden? Sí. Entonces yo primero tengo que leer antes de setear el nuevo. Entonces, bueno, ya estoy leyendo. Luego, ¿qué hacemos con leer? Ese no tocaría pasárselo como al La contexto, lista. a la lista de lo que está en el contexto. Correcto. ¿Cuál es la...? Pues aquí tenemos un pequeño problema y es que va a crear esto en una variable list string que sea igual a esto y tenemos que pasárselo, o sea, tenemos que como actualizar. Entonces, set list. ¿Y cuál es la nueva lista? Pues JSON.parse. Como le habíamos pasado un string, ahora tenemos que devolverlo a un objeto normal. JSON.parse list string. Y listo. Listo. Aquí hay dos seteos. El primero es, bueno, no, ni siquiera estoy seguro cuál es el primero, pero vamos a probar si esto ya funciona. Entonces guardemos. Por aquí uno verde así. Listo, terminar. Voy a recargar y miren, ahí ya está. ¿Sí ven? Y sobre este, pues ya puedo poner otros. Entonces aquí terminar, lo guarda y ya cuando recargo, ahí está. ¿Sí? Entonces miren Profe, que literalmente son pregunta solo que estas dos cosas para poner a funcionar el local storage. ¿Sí, Karen?
¿Qué es esa list string? ¿Cómo? Esa parte del list string. Listo. El local storage, si nos vamos a ver por acá el local storage, ¿cómo guarda la lista? La guarda como un string. Miren que aquí está. ¿Sí? Él acá abajo la está transformando automáticamente, pero de todas formas, como se está guardando, es como un string. Y yo no puedo decirle a mi lista, o sea, yo no puedo decir setList directamente al string. ¿Sí? O sea, la lista es literalmente la lista con elementos. Pero el local storage está guardando es un string y adentro del string la lista. ¿Ya? Entonces yo tengo que decirle, antes de que esto sea una lista real, yo tengo que pasarlo por algún proceso que la transforme de nuevo a un objeto de JavaScript real. ¿Sí o no? Sí, sí. O sea, mire, lo podemos hacer acá. Código? JSON.stringify. Este es el proceso de transformar un objeto de JavaScript a un string que represente ese objeto. ¿Cierto? Entonces, miren, si yo aquí adentro pongo un objeto, miren que aquí abajo él ya está colocando el string. Entonces, digamos, este objeto test con la palabra hola. Entonces, este objeto aquí es un objeto de JavaScript real, ¿cierto? Y eso cuando yo lo paso a un string, queda de esta forma. ¿Vale? Yo al objeto real le puedo decir como, no, yo qué sé, objeto.test, y eso me va a devolver el hola. Pero yo a este string no le puedo decir .test, porque un string no tiene esas propiedades. Entonces, para yo volver a transformar esto en objeto, yo tengo que coger esto y decir json.parse. Bueno, aquí esto va a fallar porque tiene esas comillas iguales. Me toca cambiárselas por las simples. Entonces, miren que ahora el string lo transforma de nuevo a un objeto. Ok. ¿Sí? Eso es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces aquí tenemos un detallito, y es que ¿qué va a pasar si es la primera vez que yo entro a la aplicación? La primera vez que yo entro a la aplicación, no va a haber nada acá. Te voy a borrar esto. Y el acá, va a fallar. ¿Vale? Y me está diciendo, no puede leer la propiedad map de nulo. Y eso está en la línea 69 de app. Entonces vamos a ver. Aquí está. No. No sé por qué dijo 69, es acá. ¿Listo? List.map. Entonces está diciendo que list está nulo. Entonces, ¿por qué es? Porque aquí yo intenté pedir este elemento. Cuando le hice el parse, esto me devolvió nulo y yo seteé la lista con ese nulo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pero porque ahorita no nos dio ese error. Porque ahorita ya teníamos algo guardado. Este error solamente pasa cuando no tenemos nada guardado. Porque es que si yo le pregunto al local storage, tráigame el elemento que está en lista. Entonces vamos a hacer aquí un console log. No, pero ahorita la primera vez, o sea, cuando entramos por primera vez que creamos el primer objeto, ¿por qué no nos pasó eso? Porque ya había algo. Miren, aquí está nulo. Ahorita cuando lo hicimos por primera vez, pues era la primera vez que lo leíamos, pero ya habíamos guardado. Ok. Entonces ya había algo guardado acá en el local storage. Sí, ya había aquí algo guardado. O sea que habría que decirle que solamente lea si hay elemento. Exactamente. Miren que aquí él me devolvió nulo. O sea, aquí el list string es un valor nulo. Entonces solo debemos setear si no es un valor nulo. Porque si es un valor nulo, pues ya nos sirve lo que habíamos puesto antes, que es el valor por defecto, una lista vacía y ya. Ya si no es nulo, quiere decir que ya había algo guardado, entonces ahí sí lo seteamos. ¿Sí? Miren, ahí me puso nulo, pero ya si vuelvo a recargar, entonces ya no es nulo, ya es un arreglo, porque este lo logró guardar. ¿Sí? Pero si fuera la primera vez, o sea, voy a venir acá y borro el local storage, que es lo que va a pasar la primera vez que una persona entra a su aplicación. Entonces aquí va a ser nulo y vamos a tener ese error. ¿Sí? Entonces simplemente es cuestión de
Es decir, que si list string es diferente de nulo, solo si es diferente de nulo hacemos esto. Y eso ya debería prevenir el error. Entonces, de nuevo, voy a ir acá, voy a borrar esto, y recargamos, y ahí ya no hay error. ¿Vieron? Sí. Es importante que lo tengan en cuenta siempre que trabajen con local storage. Porque la primera vez que le dan algo, esto va a venir vacío, va a venir nulo. Entonces tienen que estar preparados para que eso venga nulo. ¿Listo? Listo. Eso es. Miren que lo que les había dicho, el local storage es súper fácil de conectar. Solamente son estas dos funciones. Y recuerden que el useEffect nos sirve para hacer como una acción secundaria, pero que esa acción depende de algún momento en específico. A veces ese momento es, digamos, al cargar este componente, o a veces ese momento es cuando hay algún cambio en una variable específica. Profe, si tú cierras el navegador, ¿se borra el local storage? ¿No? No, el local storage es, pues se queda guardado en la memoria. Ah, bueno, pues igual ahí no había nada. Guardemos algo. Pero el local storage queda guardado en el disco duro, pues, como en la memoria, pero en la memoria no volátil. Bien. O sea que no se borra. Se borra solamente si el usuario se viene por acá y borra en history. No, ¿dónde es que es? Como en settings, cuando uno borra aquí en el clear browsing data, aquí se borra. No me acuerdo, creo que es este. En cookies y other side data, aquí este lo borra. Entonces, si yo borrara este, sí, ahí se borra. O si el usuario le diera por venir por acá, lo que estamos haciendo ahorita, pues de irse a aplicación y borrarlo, ahí se borra. Por ejemplo, si yo entro en un navegador incógnito o en otro navegador distinto, entonces ahí el local storage es distinto. ¿Vale? Pero pues no, generalmente pues no se borra. Ok. Y digamos que si se quisiera borrar, o sea, como que al final llega el usuario un día y dice, ah, no, voy a borrar mi galería, por así decirlo. Ah, listo, súper claro. Aquí yo me estoy quedando sin posibilidad de borrar esto. Entonces, ¿cómo lo borro? No, pues súper fácil. Le damos al usuario un botón para que lo borre. Entonces vamos a poner por acá un botón. Es como botón borrar galería. Y un clic handle delete. Acá. Const handle delete. ¿Y cómo hacemos para borrar eso? ¿Se tendría que borrar la lista? O sea, Set list. Listo. ¿Y cómo borramos el local storage? ¿se le pasaría esa lista? ¿Sí? Al local storage. Entonces vamos a ver. Aquí solo estoy borrando la lista. Pues no estoy borrando la lista, estoy seteando la lista a un arreglo vacío, pero pues eso tiene el mismo efecto de borrar la lista. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. Borrar galería. Voy a poner acá la aplicación para que veamos qué pasa. Entonces, borrar galería. Esto solo borra arreglo. Miren que acá también se borró. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, entonces el efecto va y lo lee. Ajá. Simplemente este efecto ya se está encargando de que cada vez que haya cualquier cambio, él reproduce ese cambio en el local storage. Entonces ya, pues simplemente es borrar la lista. Eso es.
Ok. Eso mismo sería si yo quiero eliminar solamente uno, o sea, como ponerle un botón y que él setee la lista en ese ID, Ajá. setee ese objeto vacío y él viene y lo cambia. Pues no es que se te dé el objeto vacío, es que te toca crear una copia de la lista sin el elemento que quieres borrar. Ok. O sea, ¿cómo haríamos para que solamente borre, digamos, el último? ¿Cómo hacemos para que al primero no le puse altura, entonces queda así? Pero ¿cómo hacemos para que el borrar galería solamente borre el primero, solamente borre el último? Tendría que leer, o sea, tendría que saber el ID. Ay, ¿aquí qué pasó? Ah, ¿verdad que tiene que ser más? Eh, Pues yo creo que le haces un pop, ¿no? Bueno, A pop, la arreglo. el pop lo que hace es quitar el último, ¿cierto? Pero el problema es que si yo le digo list.pop, esto se lo va a borrar a la lista, pero entonces luego ¿a qué le seteo esto? Siempre que hagamos un seteo, tiene que ser con una lista diferente. Por eso les digo que tiene que ser es una copia en donde ya no exista el último. Claro. ¿Sí? Porque si lo hacemos aquí, se lo estamos quitando es a la lista original. Y si luego acá le pasamos esa misma lista, Vas a verlo. React no se va a dar cuenta porque es el mismo objeto. Recuerden que siempre tenemos que trabajar es con copias para que React se pueda dar cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos una copia en el que ya no exista el último? O en el que ya no exista el primero. ¿Ni idea? Pues creas una variable, se la asignas a ese pop, actualizas la lista y le pasas la copia de la lista. Sí. O creo un arreglo y le digo que ese arreglo va a copiar los elementos de la lista, pero solamente de un pedazo de la lista, que es lo que hace el slice. ¿Sí? ¿De qué pedazo? Ah, bueno, digamos que vamos a borrar el primero, entonces de 1 hasta el final. Entonces aquí está cogiendo todos menos el 0. Entonces vamos a ver si lo doy borrar, me borra el primero. Wow. ¿Sí? O el último creo que sería 0, menos 1. No estoy seguro. Entonces miren, ahí me borró el último. Y digamos, si yo quiero borrar uno en específico, o sea, que Listo, sí. él Ajá. sepa específicamente el que le hundí. Listo. Entonces, si yo quisiera borrar uno en específico, digamos que yo quiero borrar el que tenga el identificador 2. Digo, 1, más bien el segundo. ¿Cierto? Yo quiero borrar el amarillo. ¿Cómo hago para borrar el amarillo? Bueno, primero tengo que de alguna forma saber cuál es el elemento que quiero borrar, ¿cierto? Y al final lo que me interesa es el índice. ¿Sí? Ujú. Sí. O sea, digamos que tenemos bueno, dejemos el borrar galería allí y hagamos pues literalmente ese botón. Voy a guardar esto. Y ustedes lo que quieren es tener, que supongo que dentro del humano, un botón que borre ese humano en específico, pues ese elemento en específico. Sí. Listo. Entonces dentro de human vamos a recibir una nueva propiedad. Entonces, que sea onDelete, por decir algo. Prop types, esto es una función. Y acá la recibimos. OnDelete. Tiene sentido borrar los humanos de la lista, pero recuerden que el humano también lo estamos usando para mostrar este mancito de acá, ¿no? Entonces no tiene sentido que aquí también esté el botón delete. O sea, vamos a hacer por acá un botón borrar y un clic le vamos a pasar on delete, ¿cierto? Pero no tiene sentido
que tiene sentido que estos de acá lo tengan borrar, pero no tiene sentido que lo tenga este. Yo como a borrar el que estoy creando. Entonces, ¿qué hacemos allí? ¿Cómo hacemos para a veces mostrar este botón y a veces no? Condicional. ¿Sí? Simplemente un condicional, y el condicional puede ser el mismo onDelete. O sea, si al humano le paso la función onDelete, quiero que me muestre el botón onDelete. Entonces simplemente lo que hacemos es que acá en aplicación, al primer humano no le pasamos onDelete, pero a los otros humanos que están acá, pues sí le pasamos onDelete. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el delete? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces por acá ponemos es constante handle human delete. Y acá el humano, no a este, sino al de acá, le tenemos que pasar handle human delete. Entonces solamente este va a tener el borrar. Estos de acá, este de acá no lo tiene. ¿Sí? Sí. Entonces la misma función sirve como condicional. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para borrar ese man? De nuevo, tenemos que saber cuál es. ¿A cuál le dimos clic? Entonces, una forma de saberlo es con el index. Pero, si acá recibimos el index, quiere decir que acá tenemos que pasarle el index. ¿Cómo hacemos para pasarle el index? El index lo podemos sacar de aquí del map. Entonces, le pongo paréntesis, coma, index. Listo, este es el index. ¿Cómo hacemos para este index pasárselo al handle human delete? Yo quería que lo ahí, pasárselo. Parámetro. Un ¿Lo parámetro. pasamos aquí? Index. Sí, ¿no? ¿Sí? Entonces probemos acá, hagamos acá un console log. Eso va a dar error. No va a dar error, pero va a pasar otra cosa. Miren. Miren esta consola, aquí están los índices. 012, 012. Voy a recargar, miren. Yo no le he dado clic y aquí están los índices. ¿Por qué? Esto se supone que solo debería imprimirlo cuando le dé clic. Le voy a No, quitar el... porque ahí se está poniendo siempre, toca ponerlo es dentro del objeto, dentro del human, que se lo mande solamente cuando se le da clic. Sí, esa es una. Esa es la que ya hemos hecho. Pero ahora hagamos otra, que es lo que hicimos por acá, no me acuerdo en dónde. Si se lo pasamos acá directamente, lo va a llamar de una, apenas se renderice, y eso no es lo que queremos. Queremos que lo llame cuando le da clic. En el humano ya pusimos que el botón, cuando le den clic, va a llamar al onDelete. ¿Vale? Entonces lo único que nos falta es conectar este con el index. No queremos que lo llame de una. Queremos que cuando lo llame, le mande el índice. O sea, simplemente nos falta es crear esta función tipo flecha. Entonces, si yo creo la función tipo flecha, miren que aquí ya no tengo los console logs y cuando le doy clic, ahí sí está el 0, o el 1, o el 2. ¿Sí? ¿O Sí, no? pero no, o sea, no entendí muy bien O sea, lo, Sí, lo- lo que ¿puedes hace repetirlo, por la función flecha es llamar la función de handle human delete. La función tipo flecha es una función común y corriente. O sea, no es que tenga que ser una función tipo flecha, también podría ser una función. Y simplemente aquí adentro llamamos, aquí adentro llamamos el handle human delete. Esto también funciona. No es que sea algo de la función tipo flecha. Simplemente la función tipo flecha es más cortica. ¿Vale? Pero es Entonces, simplemente una función. ¿qué es lo que, o sea, cuál es el cambio en el comportamiento el pasarle la función dentro de otra función? Listo. Aquí tenemos tres casos diferentes. ¿Cierto? Vamos a pegarlos acá. Comentar estos dos. Entonces, uno es así. Otro es así.